Bienvenidos a clase CMG. Hoy vamos a ver la clase enfocada a biología celular. ¿Sí? Comenzaremos con el capítulo 1, hablando de las características de los seres vivos. Punto número 1. Los seres vivos están compuestos por materia orgánica y esa materia está formada principalmente de carbono. El carbono se entrelaza entre ellos mismos formando ¿sí? una estructura lineal y muchas veces ramificada asociada a átomos de hidrógeno, ¿no? También puede haber átomos como el oxígeno, azufre, fósforo, etcétera, nitrógeno. Pero lo más importante es que estos al asociarse forman biomoléculas, como la glucosa, algunos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que lo vamos a ver más adelante. En el punto 2, los organismos vivos sufren o en realidad tienen la capacidad de irritabilidad, ya que por ejemplo, ante un dolor ¿sí? de estómago o a nivel intestinal, nosotros generamos a tomar una posición ¿sí? tipo fetal, ya que esto es una reacción ante un estímulo interno, en este caso de dolor. O por ejemplo, si estamos cocinando y nos quemamos, tendemos a retirar la mano de la zona caliente. Eso es justamente porque es una reacción ante un estímulo. Punto número 3. Nosotros somos un sistema abierto. En realidad hay tres tipos de sistema, ¿no? Está el cerrado, el aislado y el abierto. Pero en este caso nos enfocaremos al abierto, ya que nosotros somos organismos que intercambiamos materia y energía con el ambiente. Ejemplo, nosotros al comer una manzana estamos, digamos, intercambiando con el ambiente materia, ¿no? Y cuando defecamos o miccionamos, eliminamos también hacia el ambiente materia. Y al mismo tiempo nosotros al comer estamos absorbiendo la energía de los enlaces de esa materia, digamos, orgánica del ambiente y lo transformamos en energía química para generar reacciones metabólicas y así, digamos, crecer cuando éramos niños o mantener nuestra estructura actual, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, la energía en exceso se elimina como calor. Entonces nosotros eliminamos también energía calórica al ambiente. Entonces es muy interesante esto acerca de la energía. En el punto número 4, los organismos vivos tenemos la característica de tener metabolismo, que es el conjunto de las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de una célula. Estas reacciones son todas en sí y se dividen en dos tipos, en el catabolismo y en el anabolismo. El catabolismo se enfoca en la degradación de la materia orgánica, como por ejemplo el proceso de glucólisis, donde la glucosa, chicos, se degrada con la finalidad de obtener energía. En cambio, un ejemplo de anabolismo, que es al contrario, síntesis de materia orgánica, un ejemplo sería la fotosíntesis, ¿no? Donde compuestos inorgánicos como el CO2 y el agua, ¿no? Sufren un proceso interesante y forman la glucosa o algún tipo de azúcar en los vegetales, por ejemplo, ¿no? O en las células fotosintéticas. En el punto número 5 podemos ver algo interesante, ¿sí? Que los organismos vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Claro, nosotros sabemos, por ejemplo, que las bacterias o algunos amebas o planctons son unicelulares, tienen una vida ¿sí? independiente, no se asocian a otras, pero siempre permanecen en la misma zona, en el mismo sitio, o se dispersan, pero siempre tratan de mantenerse juntos, digamos, ¿no? En cambio, las células pluricelulares tienen la característica de formar tejidos, ¿no? O sea, de ser un conjunto celular, pero con matriz extracelular que cumplen una función determinada, como la piel, que vendría a ser nuestra barrera ante el medio ambiente, ¿no? En el punto número 6 vamos a hablar de la homeostasis. Los organismos tienen homeostasis. ¿Qué significa? Que tienen la capacidad para mantener su medio interno ante cambios o modificaciones ambientales. Por ejemplo, si nosotros comemos ¿sí? o ingerimos mucha cantidad de sal, el organismo tolera un cierto nivel de sal. Entonces, ¿qué hace el organismo? Comienza a miccionar o comenzamos a orinar, ¿no? Con mayor frecuencia, perdiendo agua, pero al mismo tiempo sal. Se activan nuestros centros de la sed y nosotros vamos a tener sed, vamos a ingerir más agua y vamos a seguir miccionando para seguir perdiendo el exceso de sal que ingerimos anteriormente, ¿no? Es un ejemplo. En el punto número 7, todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Esto es muy interesante porque
¿de dónde vino entonces la vida? Si la vida proviene de otro ser vivo, ¿cuál fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Bueno, tómenlo como el concepto de que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Por ejemplo, nosotros, si procreamos, ¿no? Podemos tener hijos, descendencia. Y bueno, entonces, ¿una bacteria de dónde proviene? Y de otra bacteria, ¿no? Un elefante y de otro elefante. Esa es la idea, ¿sí? Que toda estructura viva proviene de otra viva. Ahora, por ejemplo, los virus, eso ténganlo en cuenta que no son microorganismos vivos. Es más, no son ni organismos. Son partículas infecciosas. O sea, no tienen vida. Pero me dirían, profesor, pero un virus proviene de otro. En realidad lo que hace el virus es tomar la maquinaria de la célula para fabricar nuevos virus. Y punto final. En el punto número 8, los seres vivos también evolucionan. Tendemos, sí, a generar cambios en una población y generamos justamente en nuestra progenie, en nuestra descendencia, cambios heredables que se van acumulando, chicos, ante miles y miles de años, generación en generación, provocando el surgimiento de nuevas especies, ¿no? En el punto número 9 podemos ver la autopoiesis, ¿sí? Aquí, autopoiesis. Y vendría a ser la capacidad de los seres vivos que tienen de autofabricarse o autorrepararse. Por ejemplo, los rayos del sol provocan un daño muy grave a nivel celular cuando se toma sol, digamos constantemente o con mucha radiación. Entonces la célula lo que hace para quedar bien es autofabricarse, ¿sí? O sea, fabrica estructuras para reparar la zona dañada y bueno, eso trata de mantenerla, digamos, con una calidad regular, ¿no? Para sobrevivir de última, ¿no? Ese es lo más interesante. Autofabricarse o autorrepararse es reparar zonas dañadas para evitar la muerte, ¿no? Bien, vamos con la diversidad biológica. La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y adaptación de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Biosfera es el planeta Tierra. Se suele llamar biodiversidad, ¿no? Si uno se pone a pensar solamente cuántos organismos vivos hay en el mar, es increíble. Así que imagínense los terrestres, los aéreos, olvídense, es un montón. Así, la diversidad biológica, en conclusión, la biodiversidad, ¿no? Las formas de vida que existen en nuestro planeta. Bueno, sí, seguimos con algo muy interesante que es muy tomado en el CDC, ¿sí? Que son los niveles de organización o complejidad de la materia. Bueno, en el punto número 1 tenemos a las partículas subatómicas, como por ejemplo los protones, neutrones y electrones, ¿no? Luego estos se asocian y forman los átomos, como los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y un montón que están en la tabla periódica, ¿no? Eso lo llevarán en química. Luego tenemos a nivel, fíjense, a nivel molecular, que vendría a ser la asociación de dichos átomos. Por ejemplo, el agua, la glucosa, las ribosas, que son azúcares, ¿sí? El ácido fosfórico, las bases nitrogenadas, que lo vamos a ver asociados a los nucleótidos, ácidos grasos, ATP, colesterol, son moléculas, chicos. ¿Sí? Son moléculas que van a formar posiblemente macromoléculas, que vendrían a ser estructuras poliméricas, ¿sí? Poliméricas de gran tamaño. Por ejemplo, los polisacáridos, como el glucógeno, el almidón, la celulosa, la quitina, la glicosamina, los glicosaminoglicanos, ¿sí? Proteínas, que son polipéptidos, ácidos nucleicos, ADN y ARN. Bueno, sé que estos nombres no me lo están entendiendo en estos momentos porque no tienen el conocimiento, pero de a poco se va estudiando, ¿sí? Lo que más te debe interesar es aprender muy lentamente, pero con confianza, con optimismo, para que luego vuelvas a releer el primer capítulo y vos puedas memorizar y mecanizar estos conceptos, ¿sí? ¿Qué más, chicos? En el punto número 5 ya tenemos algo más grande que las moléculas, que son los complejos macromoleculares, que vendrían a ser justamente la asociación de muchas proteínas con ácidos nucleicos y muchas veces lípidos, ¿no? Por ejemplo, los virus ya es un tamaño más grande, ¿no? Porque el virus, por ejemplo, está formado por muchas proteínas que forman algo llamado cápside. Y bueno, dentro del virus se encuentra algo llamado ácido nucleico. Y es más, los virus a veces tienen una envoltura
lipídica, glucolipídica, pongamos, ¿no? Interesante. Los ribosomas también formados por muchas proteínas ribosomales y también dentro de los mismos se encuentra el ARN ribosomal. Ya se darán cuenta que el complejo macromolecular vendría a ser la asociación capaz de muchas macromoléculas. Y la membrana plasmática también, ¿no? Ya que tiene mucha cantidad de lípidos, proteínas de membrana y aparte glúcidos, ¿no? Acá tenemos un esquema, por ejemplo, ¿no? Acerca del siguiente nivel, ya que vendrían a ser las organelas u estructuras subcelulares. Por ejemplo, la mitocondria, el cloroplasto, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, el núcleo celular, son estructuras ya no solamente como el virus o el ribosoma, sino ya son más complejas, ¿no? Y bueno, a nivel celular, ¿sí? Tenemos el origen de la vida. Ya aquí podemos hablar que ya aquí nació la vida, ¿no? Y obviamente a nivel celular tenemos las células unicelulares que vendrían a formar colonias de bacterias, de protozoarios, de micoplasmas, amebas, etc. Y el nivel celular pluricelular, por ejemplo, te pueden tomar un enterocito, que es una célula del intestino, glóbulo rojo, hepatocito, miocito, etc. Que vendría a ser células, si son bien células, pero pertenecen a tejidos, por eso son células pluricelulares, ¿no? Bueno, en los tejidos tenemos un montón, ¿no? Como el tejido epitelial, conectivo, muscular, un tejido fúngico también, ¿no? Los hongos forman sus tejidos, en el rincón de nuestra casa muchas veces están. Y tenemos, por ejemplo, los órganos, ¿no? Los órganos, por ejemplo, del corazón, los órganos del pulmón, los órganos del cerebro y los órganos, ¿no? Intestinales, etc. Bueno, luego esos órganos se pueden asociar formando un complejo mayor todavía llamado sistema de órganos. El sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema urinario, reproductor, etc. Esos sistemas se asocian y forman el individuo, que vendría a ser ejemplo, el humano, ¿no? Pero ten en cuenta que también puede ser un árbol, ya que los órganos, fíjate acá, de un árbol, por ejemplo, es la raíz, el tallo y la hoja. Bueno, en este caso, un gato, una cucaracha, una pulga, una araña, también puede ser un individuo, hasta un gusano, ¿no? Luego, estos individuos se asocian y forman a nivel poblacional, ¿sí? Entre sus integrantes. Los mismos pueden formar entre sí, digamos, descendencia, ¿no? Y que sea muy fértil. Bueno, un ejemplo, una bandada, una población de aves, jauría, población de perros, etc., ¿no? Bueno, la comunidad. La comunidad vendría a ser el conjunto de poblaciones que comparten elementos de interés, propiedad u objetivos en común, ¿no? Yo siempre menciono esta vez como la comunidad del anillo, ¿no? De la película donde estaban los elfos, ¿no? Muchas poblaciones asociadas trabajando en común. Bueno, en el punto 14 tenemos el ecosistema, que vendría a ser la comunidad, ¿no? De los seres vivos, el factor biótico, pero asociado al factor abiótico, o sea, asociado al ambiente, ¿no? Por ejemplo, los mares, donde está el agua, pero también están los peces, ¿no? Asociados. Luego en el punto número 15 tenemos al bioma, ¿sí? Que es aquella determinada parte del planeta que comparte clima, vegetación, fauna, es decir, el bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, la cual o el cual será nombrado a partir de la especie vegetal o animal que predomine en ella, ¿no? Por ejemplo, una selva, la sabana, pastizales, etc. Y bueno, en la parte 16 vemos la biosfera, que es nuestro planeta Tierra, ¿no? Nuestro ecosistema, que vendría a ser justamente la asociación de muchísimos o de prácticamente todos los biomas, ¿no? Así que eso es lo más interesante. Luego en esta última parte, para terminar el capítulo número 1, vamos a entrar a la clasificación de los seres vivos, ¿no? Donde se compone por 5 tipos de reinos, que tenemos el reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, ¿sí? Luego vamos a mencionar los tipos de células, ¿sí? Que tiene cada uno, de endomembrana, número de células, alimentación, pared celular y algunos tipos de ejemplos interesantes, ¿ok? Eso es lo que nos vamos a enfocar en este preciso momento. Bueno, vamos a verlo entonces. Bueno, el reino Monera se caracteriza por ser el único reino procarionte
¿Y qué significa procarionte? Significa que no tiene un núcleo definido, ¿sí? Como célula. En cambio, el reino protista, fungi, planta, animalia, son células eucarióticas, o sea, eucariontes. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tienen núcleos definidos y en el cual contienen su material genético, o sea, el ADN. Mientras que el monera, que era procarionte, tiene su genoma en su propio citoplasma, ¿no? Disperso. Bueno, ¿tiene el sistema de endomembranas el monera? No, no tiene un sistema de endomembranas. ¿Pero qué es un sistema de endomembranas? Son membranas celulares lipídicas dentro de la célula. El monera no tiene. Por lo tanto, al no tener un sistema de endomembranas, no tiene núcleo definido, no tiene retículo endoplasmático, no tiene Golgi. Y me atrevo a decir que tampoco no tiene organelas, o sea, carece de organelas como la mitocondria y cloroplasto. En cambio, el reino protista, fungi, planta, animalia, sí tiene un sistema de endomembranas, ¿no? Sí tiene un sistema de endomembranas. Eso es lo más resaltante, o sea que tiene todo lo que el monera no tenía, ¿no? A nivel celular, ¿sí? Si especificamos algo interesante es que el reino monera es unicelular y el protista también, o sea que están formados sus organismos por una sola célula. En cambio, el reino fungi, plantae y animalia son pluricelulares. O sea, ¿qué quiere decir? Que forman estos tres últimos, forman tejidos. A nivel de la alimentación, hay en el reino monera hay células heterótrofas y autótrofas, al igual que en el reino protista. En cambio, el reino fungi es heterótrofo, el reino plantae autótrofo y el reino animalia también heterótrofo. Ahora, ¿qué significa estos conceptos? Autótrofo significa que puede generar su propio alimento, por ejemplo, como la fotosíntesis, que recibe los rayos del sol, toma materia orgánica como el CO2 y el agua del medio y lo transforma a azúcar. El azúcar luego lo volverá a degradar, o sea que eso es su alimento. En cambio, el reino heterótrofo, por ejemplo, el reino animalia que somos nosotros, necesitamos ingerir nutrientes del medio externo con la finalidad de digerirnos en el sistema digestivo y absorber su energía y los nutrientes, ¿no? La materia prima para generar nuestra estructura. Pared celular vendría a ser la corteza, digámosle así, o la barrera que impide que una célula se deshidrate o que sufra daño del medio exterior de manera más fuerte, ¿no? ¿Quién tiene esto? Por ejemplo, las bacterias. Todas las bacterias tienen pared de peptidoglicano. Los micoplasmas, que son también del reino monera, carecen de pared celular. A nivel del reino protista, no tienen. Sin embargo, las algas sí tienen. Tienen pared de glicoproteínas y polisacáridos. En el reino fungi, tiene pared celular los hongos, porque el reino fungi es de los hongos, compuesta muchas veces generalmente por quitina, más que nada. Pero también hay de celulosa y de glucosamina. A nivel del reino plantae, de las plantas, ¿sí? Hay de celulosa, o sea, tienen pared celular compuesta de celulosa. Y el reino animal carece de pared celular. Esto es importante, porque si no nosotros seríamos todos rígidos, ¿no? Y los ejemplos más destacables, para ir terminando, ¿sí? Es a nivel de las bacterias del reino monera y los micoplasmas. Si las bacterias, que son las más tomadas o más representativas del reino monera, una de ellas y primordial es la cianobacteria, que es una bacteria de tipo fotosintética, ¿sí? Que lo que hacía justamente hacer fotosíntesis, crear alimento, y la célula, esta primitiva, esta célula comenzó a generar el oxígeno a nivel de la Tierra, ¿no? Porque antes que existe el oxígeno, el mundo era catastrófico. No había oxígeno, había puro CO2 y otros compuestos inorgánicos. Y esta bacteria comenzó a liberar el oxígeno. ¿Ok? A nivel de los protistas tenemos a los protozoarios, algas unicelulares, amebas y fitoplancton, ¿no? El plancton muy importante. Y a nivel del reino fungi tenemos hongos, líquenes, ya que son, ¿qué cosa? Pluricelulares, forman tejidos, pero la levadura es la única excepción a nivel del reino fungi
que vendría a ser el hongo unicelular, la levadura, ¿no? Muy importante este último concepto, ténganlo en cuenta. El reino Plantae tenemos un montón, ya sabemos todas las plantas, musgos, helechos, etc. Y en el reino animal, olvídense, ¿no? El hombre, los perros, los gatos, todo el mundo. Así que espero que les haya gustado este video. Denle un like si les ha gustado. Y sobre todo, chicos, pónganle onda desde el inicio, ¿sí? Vean videos, infórmense, vayan a las clases. Yo los voy a apoyar siempre que pueda, con todas las ganas. Ya saben, www.classesmg.com. Tenemos un equipo muy dispuesto a apoyarles a ustedes, ¿sí? Cualquier cosa, vamos adelante. Suerte, muchachos. Buena cursada.